Buenas tardes, compañero. Nuestra temática de investigación está enfocada en la investigación de acción participativa. Mi grupo está conformado por Caterina Lopera, José Jorge Perea y mi persona, Andrea Montenegro. Nosotros le hablaremos un poco sobre la definición. La investigación de acción participativa es una modalidad de investigación cualitativa que busca comprender y además transformar la realidad al mismo tiempo. Se caracteriza por ser interactiva, reflexiva y colaborativa, ya que los participantes no son solo fuentes de información, sino que además se convierten en co-investigadores, que analizan, proponen y actúan en conjunto con el investigador. Esta investigación funciona como un ciclo continuo, donde primero se identifica un problema, luego se planifican las acciones para afrontar ese problema. Después se ponen en práctica las acciones planificadas, se reflexiona sobre los resultados y por último se ajustan nuevas acciones. Por eso decimos que es un ciclo. De esta manera combina la generación de conocimiento con la mejora de prácticas sociales y educativas. Ahora hablaremos un poco sobre la historia y el origen. Esta investigación tiene sus raíces en los trabajos del filósofo y psicólogo Kurt Lewin desde el año 1946, quien la concibió como un proceso cíclico de planificación, acción y evaluación para mejorar prácticas sociales. Como pueden observar en la diapositiva, se encuentra el triángulo de Lewin, que contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la formación como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional. Los tres vértices del ángulo deben permanecer siempre unidos en beneficio de sus tres componentes. La interacción entre las tres dimensiones del proceso reflexivo pueden representarse bajo el esquema del triángulo. Además, Lewin introdujo el término investigación de acción para describir el estudio de un problema social con la intención de cambiar ese problema. Con el tiempo esta idea se amplió y se consolidó en el ámbito educativo como una alternativa al modelo tradicional de investigación, gracias a aportes de autores como Kempis, Eliot, Stenhouse, Whitehead y Mabniff, quienes destacaron su carácter reflexivo y transformador. Más adelante, en Latinoamérica, este tipo de investigación adquirió un fuerte impulso en la década de los 70, vinculada a procesos sociales y pedagógicos. Se relacionó con la teoría de la dependencia, la teología de la deliberación y la educación popular, promoviendo la participación activa de las comunidades en la construcción del conocimiento y la transformación de su propia realidad. Ahora hablaremos un poco de las características y los tipos. Este tipo de investigación por lo general suelen ser participativas y colaborativas. ¿Qué quiere decir? Los individuos se implican activamente aportando experiencias y conocimientos. Además, cíclica y reflexiva. Si un espiral introspectivo de planificación, acción, observación y reflexión. La reflexión crítica sobre el proceso y los resultados es una parte esencial de cada ciclo. Es cualitativa, o sea que prioriza los significados y experiencia más que los datos numéricos. Orientada a la praxis, busca mejorar la acción práctica mediante un aprendizaje crítico y sistemático. Generadora de teoría, fomenta que los participantes y el investigador desarrollen teoría a partir de sus propias experiencias y supuestos. Integradora de la acción. A diferencia de otras investigaciones, requiere una acción como parte integral del proceso para lograr un cambio o mejora de la práctica. Crítica y emancipadora. Cuestiona estructuras de poder y promueve la justicia y la liberación. Ahora hablaremos de los modelos. Existen tres. El técnico, que busca mejorar la práctica de manera más instrumental con apoyo del investigador. La práctica, que fomenta la reflexión crítica de los propios participantes para comprender y mejorar las acciones que se vayan a tomar. Y la crítica emancipadora, que se centra en la transformación social cuestionando la tradición y la burocracia. Esta última se considera la más auténtica, pues apunta a la emancipación y al cambio colectivo. Teniendo en cuenta este desarrollo histórico que ha desencadenado en las características y modelos, podemos comprender el por qué la investigación, acción participativa se centra en la comprensión y transformación de prácticas, pero desde la perspectiva de los participantes, lo que es un cambio bastante grande teniendo en cuenta los procesos que se venían desarrollando tradicionalmente en la investigación. Este nuevo paradigma
ha permitido que las preguntas de investigación se puedan cambiar, se puedan refinar durante el estudio, mientras el investigador que se sumerge dentro del mismo proceso investigativo obtenga una mayor comprensión del problema, a diferencia de aquellos que se desarrollan de forma más rígidamente científica. Esto le permite que la investigación de acción participativa pueda estudiar problemas prácticos y contextuales, prácticas educativas y profesionales, fenómenos y procesos sociales que a veces no se tenían en cuenta por su característica relacionada a lo cambiante que es el ser humano. Además que permite realizar investigaciones en evaluación y transformación y aspectos históricos y conceptuales. Ahora bien, cuando hablamos de aquello que define y que delimita la forma en la que se construye el conocimiento en la investigación de acción participativa, es decir, cuando hablamos del marco epistemológico y tenemos los principios que nos dicen cómo se valida y cómo se considera verdadero en el contexto del estudio, vamos a encontrar con 5 principios y donde tenemos primero que debe haber una reflexión en la acción a través de una racionalidad donde debo observar de forma crítica los aspectos sociales. Luego tendremos que la perspectiva que estudiamos debe ser desde los participantes. Sin embargo, esto puede generar una subjetividad, más no puede ser una subjetividad libre, sino que debe ser muy disciplinada, donde el propio investigador que se sumerge en la situación que investiga debe estar en constante reflexión sobre el producto de su investigación, para que ello le permita tener un diseño flexible, una reformulación continua de los problemas durante el proceso de investigación, lo que nos genera nuestro cuarto elemento. Y por último, tendremos una validez co-construida y reciprocidad, ya que la investigación será validada mediante los significados que el investigador y aquellos que participan en la investigación dan a los elementos de estudio. Desde aquí se desarrollarán técnicas e instrumentos que continuará nuestra compañera a continuación. Bueno, muchas gracias, José. Continuamos entonces con las técnicas e instrumentos en la investigación acción participativa. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que al ser una metodología cualitativa, utiliza diversas técnicas interactivas para la recopilación de datos, a menudo de forma multimétodo para triangular la información y que ésta sea muchísimo más confiable. Como primer instrumento nos encontramos la observación al participante, donde el investigador se involucra en situaciones para obtener una comprensión más profunda, tomando notas de campo que sean descriptivas, reflexivas. Esto incluye también la autoobservación y supervisión de la acción de otros. Nos encontramos también con las entrevistas en profundidad, que son conversaciones con propósito. Pueden ser informales, semiestructuradas, pero buscan comprender las perspectivas, sentimientos y creencias de los participantes. En estas se utilizan informantes clave y se enfocan en casos atípicos para obtener información valiosa. También nos encontramos con el análisis de documentos y artefactos. Esto incluye diarios personales del investigador, el profesor y el alumno, incluye cartas, expedientes, materiales archivados, comunicados, entre muchos otros, para reconstruir la experiencia y las perspectivas desde diferentes puntos de vista. Tenemos también las grabaciones donde se incluye el audio y el video y son útiles para registrar el proceso y permitir un análisis más fino de los datos no verbales y las interacciones. Dentro de los instrumentos también nos encontramos con cuestionarios y grupos de discusión, aunque son un poco más estructurados, se utilizan para recolectar actitudes, creencias y opiniones de un grupo amplio. Y finalmente nos encontramos con los memorandos analíticos, que básicamente corresponden a notas personales conceptuales para sistematizar el pensamiento del investigador sobre una fase o ciclo de investigación. Como lo mencionaba al inicio, para asegurar la validez de los hallazgos, entendiendo que es una investigación cualitativa, se emplean estrategias como el trabajo de campo prolongado, la triangulación de métodos, fuentes o investigadores, además del uso del lenguaje de participante y la revisión por colegas o amigos críticos. Esto para garantizar que los resultados o la investigación en su totalidad pues sea muchísimo más confiable.
Esto por el lado de los instrumentos y técnicas. Luego pasamos a los retos e implicaciones de la investigación acción participativa. El primer reto con el que nos encontramos es que suelen tener generalizaciones ligadas al contexto, lo que hace muy difícil aplicarlas a gran escala o de forma universal. También nos encontramos con el reto de las dificultades metodológicas inherentes al uso de estrategias multimétodo, al papel reflexivo del investigador y a la explicación de técnicas de análisis de datos. Evidentemente, al ser una investigación cualitativa, nos encontramos con dilemas éticos porque la naturaleza de la investigación es interactiva y emergente. Por lo tanto, se requiere una gran sensibilidad ética. Esto incluye negociar el acceso, garantizar la confidencialidad y el anonimato, respetar el derecho de los participantes a retirarse cuando sea apropiado, evitar el engaño y proteger de cualquier daño físico o psicológico. Nos encontramos también con los sesgos del investigador como, como uno de los retos. El rol dual del investigador participante requiere una rigurosa autoinspección y control para minimizar las influencias personales. Y finalmente nos encontramos con las barreras prácticas y son las dificultades de comunicación interpersonal, carencia de infraestructura o apoyo técnico, que puede hacer que el ejercicio sea arbitrario y puede obstaculizar el proceso. Luego nos encontramos con las implicaciones que puede tener de manera positiva la investigación-acción participativa. La primera de ellas es el evidente autodesarrollo profesional del docente, ya que transforma al profesorado en investigadores reflexivos, autónomos, críticos, innovadores de su propia práctica, contribuyendo al autodesarrollo profesional. Nos encontramos también con la mejora de la práctica educativa, ya que se proporciona un instrumento poderoso para cuestionar, indagar, mejorar y transformar la práctica educativa en el aula. Nos encontramos también con el fomento de la docencia transformadora, ya que pues, es esencial a través de estas investigaciones lograr una educación de calidad que impulse el cambio al aprendizaje a partir de las consecuencias de dichos cambios o de dichas investigaciones. También nos encontramos con la generación de teorías fundamentadas que permite elaborar conceptos, modelos, explicaciones teóricas directamente desde las observaciones y las experiencias. Y finalmente nos encontramos con la transformación social que busca informar y animar a los participantes sobre su situación, oportunidades, pero estimulando a través de estas investigaciones la acción y la transformación de la realidad social y educativa. Esto básicamente es lo que queremos brindarles a ustedes el día de hoy a través del análisis de la investigación acción participativa. Espero la información haya sido clara y haya sido de muchísimo provecho. Muchas gracias.